y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar. Jorge Saucedo, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Marcela. Y buenos días al auditorio. Un placer estar aquí nuevamente, recibiendo el año y compartiendo con ustedes el punto de vista de los jóvenes. Y es que tradicionalmente hemos sido marginados en las campañas políticas. Digo marginados porque ocupamos siempre un lugar que en realidad no aporta a la vida pública de nuestro sector. En este 2018 casi el 40% del listado nominal seremos jóvenes. Esto quiere decir que 35 millones de personas en México tenemos entre 18 a 34 años. Se tiene la creencia que los jóvenes somos ajenos a entender el impacto del contexto político y social en nuestra realidad, por tener una visión de vida cortoplacista. Esto no es del todo verdadero. Somos conscientes de nuestra realidad, solo que tenemos otro tipo de características, horizontal y en red. Estamos construyendo otra vida pública, y esto asusta a las estructuras tradicionales. Ejemplo claro de esto fue el temblor del 19 de septiembre del año pasado, del cual ya hemos hablado. La realidad es que estamos desencantados con la corrupción, con la impunidad, con la violencia en la que hemos crecido y que lamentablemente la vemos tan común. Hay que entender que existe un desgaste de aprecio hacia los partidos políticos, que de alguna manera ellos mismos los han creado. Hay que darnos cuenta que estas elecciones no solo está en juego la presidencia, también el poder legislativo, y ahí es donde debemos buscar un contrapeso. Pero, ¿qué dice el discurso de los políticos? ¿Qué dice el discurso de los precandidatos y sus proyectos para este 2018? Para Andrés Manuel López Obrador, en su proyecto 18MX, ha comentado que las primeras acciones será garantizar la educación de los 300,000 jóvenes que han sido rechazados de las escuelas y universidades públicas, además de becar el nivel medio superior y el nivel universitario con 2,400 pesos mensuales. Otra acción es darle trabajo a 2,300,000 jóvenes. De esta manera ganarían 3,500 pesos. ¿Cuál sería la crítica o cuál sería el comentario hacia Andrés Manuel López Obrador? Al leer su proyecto 18MX, nos damos cuenta que en un inicio estas propuestas pueden ser, pues llamar mucho la atención a los jóvenes, ¿no? O sea, que te digan que te van a dar 2,400 pesos al mes sin hacer nada, solo por ser joven mexicano y estudiante, pues suena ambicioso y tentador. Pero haciendo el cálculo, y varios economistas lo han hecho, o sea, es imposible que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador esto pueda ser sustentable, ¿no? O sea, él dice que cuando se acabe la corrupción, entonces como es un dinero que ahorita está faltando, pues se va a poder emplear de esa manera, ¿no? Pero la lógica, los números, que son exactos, nos dice que esto es imposible, ¿no? Entonces, al blofear tanto, Andrés Manuel López Obrador ha buscado llegar a ese sector de los jóvenes que, como lo comentaba a un inicio, han sido rechazados de las universidades. ¿Cuántas veces cuando inicia el ciclo escolar hemos visto a jóvenes manifestarse fuera de instituciones aquí mismo en la localidad porque no fueron aceptados? Pero hay que entender también que la capacidad de una escuela para recibir estudiantes también está limitada, ¿no? Limitada por recursos, limitada por la cantidad de maestros y por distintos factores. Ahora, con Ricardo Anaya, a través de la plataforma de Por México al Frente, él menciona tal vez una manera un poco más superficial porque no tiene propuestas muy concretas, salvo el que a través del emprendimiento los jóvenes van a crear un nuevo espacio, pero lo interesante con él o la idea principal de su proyecto habla sobre el concepto del ingreso básico universal, que quiere decir que es garantizar que todos los mexicanos reciban una cantidad de dinero que les permita vivir dignamente. Es algo que siempre se le ha cuestionado al PAN porque ha buscado que este ingreso básico universal, que de alguna forma tiene un sustento en algunas cuestiones de los tratados internacionales y el concepto económico, pero la realidad de México es muy ajena a este proyecto que está presentando Ricardo Anaya. Y por último, el precandidato Meade, José Antonio Meade del PRI, pues todavía no tiene un discurso muy claro hacia los jóvenes, únicamente ha hablado hacia las filas priistas de jóvenes, donde de manera superficial ha dicho que a través de la educación y el emprendimiento se debe fortalecer la figura de los jóvenes y que su rostro tiene que ser igual y deben de ser igual de buenos que cualquiera en el mundo. Entonces, ¿qué es lo importante? Y es importante que quienes nos están escuchando en el auditorio entendamos esta parte, ¿no? Porque como lo decía a un inicio, los jóvenes tenemos un papel fundamental en esto, pero también está esta responsabilidad que ha sucedido en elecciones pasadas, que aunque somos tal vez una mayoría o un grupo amplio, pues al final no terminamos haciendo la diferencia porque no votamos, ¿no?
Pero fíjate, en este caso, una de las críticas que se le ha hecho tanto a López Obrador con su propuesta de 18MX como al propio Anaya, es el hecho de que pretenden dar un pescado, pero no enseñar a pescar. Y en ese sentido, bueno, hay un grave error, incluso error de cálculo, porque como tú decías, bueno, ¿de dónde va a salir todo el dinero para poder mantener toda esa propuesta a todas luces populista? Lo que dice Andrés Manuel López Obrador es que acabando con la corrupción vamos a poder pagar eso, pero eso no tiene absolutamente ningún sustento, porque para acabar pronto, ni aun los países más desarrollados han logrado acabar con la corrupción. Y yo creo que es el sector de la población que le cuesta más a los precandidatos llegar, a los jóvenes, porque en realidad el discurso tradicional y la forma tan cuadrada que se ha utilizado para hacer política en México, pues ha disgustado al joven, ¿no? Hablábamos de estos problemas que nos han alejado, pero que también nos han acercado a buscar y a crear espacios políticos desde otras trincheras, ¿no? Entonces, el joven tiene ahorita a su alcance tanta información para poder saber quiénes son esos perfiles que nos están buscando representar en estas elecciones, pero sobre todo también para darle seguimiento y tomar una buena decisión, porque de nada sirve tener tanta información, de nada sirve estar ahorita comentando si van a llegar el día de las elecciones y entonces yo no voy a votar o yo no voy a hacer nada porque pues estoy decepcionado de la política y entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero tampoco se pueden encasillar a los jóvenes, digamos, en un mismo esquema o en un mismo cartabón. O sea, los jóvenes son plurales. Y así como hay jóvenes que están interesados en su entorno, en su ambiente, que están interesados en conocer más de la situación política, económica y social, también hay jóvenes a los que no les interesa absolutamente nada, que tienen una visión, como tú dices, cortoplacista. Es decir, hay ahora sí que de todo como en botica. Y en ese sentido, ¿cuál es tu percepción en cuanto al proceso electoral y hacia dónde se va a inclinar el voto? No tanto por un partido o un candidato determinado, sino qué será lo que mueva a votar a esos jóvenes o, en su defecto, que los mueva a no votar también. Mira, hay varios analistas que han dicho que se espera que los jóvenes haya algo que los motive, como en aquel entonces fue el 132, probablemente en un movimiento como tal, porque no están esas características, que fue algo espontáneo y luego que ya fue tomando otras formas, pero se espera que los jóvenes se tomen así. Es claro que tenemos una visión cortoplacista, no solo los jóvenes, incluso los mexicanos tenemos esa visión porque consideramos que llega a las elecciones y hasta ahí llegó nuestra chamba como ciudadanos y háblenme en 6 años de nuevo, ¿no? Cuando en realidad nuestra chamba está ahorita, antes de las elecciones, en el día de las elecciones y después de las elecciones. Y creo que eso es algo muy importante, que como ciudadanos todos tenemos esa tarea. Desde la perspectiva de los jóvenes para las elecciones de este 2018, hay distintos escenarios. De hecho, uno de los escenarios más interesantes es el de las fake news. ¿Por qué? Porque somos quienes mayor alcance tenemos hacia las redes sociales. Y hasta ahorita se ha comentado en los últimos días el poder de las fake news que va a tener en estas elecciones, ¿no? Incluso de las posibilidades de que ya se estén llevando a cabo distintas estrategias en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo importante ahorita para el joven? Que si se va a informar a través de estos medios, que son las redes sociales, lo haga de una manera consciente y que no se vaya hacia la ligera y a compartir el video o la nota que dice tal o X cosa, ¿no? O sea, y sobre todo, pues ir haciendo una conciencia colectiva, porque de nada sirve la espontaneidad como estos movimientos si al final no existe una organización. Y esto que dices es muy importante porque es parte de esa visión cortoplacista, es decir, el hecho de ver en una red social una determinada noticia que puede ser una falsa noticia y no hay el cuidado de decir, bueno, primero, cotejar a ver si es cierta. Segundo, interiorizarse más en esa nota. Tercero, conocer el contexto de esa misma información, sea falsa o sea cierta. Y antes de empezar a expandirla, a retuitearla o a reenviarla, porque a final de cuentas ahí se queda y piensa que su participación cívica ya cumplió con eso. Ya retuiteé, ya la hice. Y yo creo que es algo muy importante el señalar que las preocupaciones de nosotros los jóvenes son muy variadas y depende también del contexto en el que estamos, ¿no? O sea,
hay quienes están interesados en que haya espacios dignos para el deporte y el esparcimiento, pero también quienes buscan que existan becas y oportunidades para estudiar. Hay que recordar que estos últimos años se ha recortado las becas del CONACYT impresionante, o sea, y entonces viene esta parte de la parte laboral y el emprendimiento de negocios, donde se nos ha criticado porque no queremos trabajar más de 3 meses porque nos aburrimos, pero también ha sido algo bien importante que han hecho distintos jóvenes en el país, que han señalado sobre la situación de las pensiones para nosotros. O sea, ahorita si la situación de pensiones está en crisis, yo quiero preguntarme qué va a pasar con nosotros cuando tengamos esa edad. Y probablemente, si no se hace algo, vamos a estar colapsados, ¿no? Lo que pasa es que ustedes van a tener compromisos muy distintos a los que tuvimos nosotros en otra época. Tal vez a ustedes les toque ser más previsores, ahorrar más, tener otro tipo de cultura en función del manejo del dinero. Pero también, Jorge, y tienes toda la razón cuando dices cada joven está interesado en temas muy particulares, así como los hay, como tú, por ejemplo, que estás interesado en las becas y en la información. Hay quienes lo único que hacen es buscar en las redes sociales la nota roja o los temas virales, o sobre todo temas que impliquen escándalo, y que de la parte de la política que les interesa son las historias negras, son las historias que tienen que ver con las relaciones bajo el agua de los políticos o los casos de corrupción, y no necesariamente con la construcción de una narrativa política que les permita a ellos también tener una postura frente al fenómeno de la democracia y no nada más en los tiempos electorales. Y creo yo, Marcela, que en esta época donde los influencers y los youtubers tienen un papel muy importante en los jóvenes, porque son tal vez el medio de información para los jóvenes, o sea, la única forma en cómo se mantienen informados, pues creo yo que también esa narrativa debería de aportar a este contexto político que estamos viviendo. Hay de youtubers a youtubers. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso aquí de las elecciones del año pasado en Coahuila, los influencers tuvieron un papel que pudo haberse explotado de muchas maneras y que realmente pudo haber aportado al contexto político, hacia el ciudadano, no hacia los partidos políticos, y que lamentablemente no fue el sentido que yo esperaba o creía, porque en realidad es una voz fuerte, a pesar de que pueden ser youtubers o influencers locales, tienen una voz aquí en la región que se pudo haber utilizado. Pero se convierten en embajadores de marca. Claro, ese es el problema, y mientras no entendamos el poder de la voz que tienen en este momento quienes están utilizando las redes de esa manera, nos vamos a dar cuenta que no hay quien aporte al debate político. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, @Jorge Saucedo, Jorge Informando, perdón, en Twitter, y Jorge Saucedo en Facebook. Gracias, Jorge Saucedo. 10 de la mañana en punto, tiempo de pedirle que se quede con el editorial de Noticieros GREM, que habla precisamente del tema de la pregunta de hoy, la labor de los sindicatos, y después a media mañana. Nos vemos, Marcela. Gracias. Gracias al equipo de Noticieros GREM, a Luis Gerardo Astorga, pero principalmente a usted. Pase un espléndido día. ¡Ánimo! Q 91.1 FM